Bem, o primeiro painel, além de discutir toda essa questão da geopolítica, deixou no ar uma questão bastante importante para os movimentos da sociedade civil, para o movimento sindical, que é exatamente essa luta, por um lado, contra a forma como se exerce a hegemonia na Organização Mundial do Comércio, por outro lado, os tratados plurilaterais, fora da própria estrutura da OMC, que acaba nos causando mais problemas do que aqueles que a gente já tinha internamente na Organização Mundial do Comércio. Essa questão do plurilateralismo versus o multilateralismo é um tema que dividiu a sociedade civil internacionalmente e que causa ainda muito debate e a melhor saída nós não temos. O debate de agora, a gente aprofunda com os tratados de nova geração, que são exatamente os plurilaterais que nós combatemos com muita ênfase, seja o TTIP, seja o TPP, seja a TISA, seja a CETA, são esses grandes tratados hoje que, sem dúvida alguma, altera bastante, de maneira bastante significativa o escopo daquilo que a gente chegou a debater na Organização Mundial do Comércio até o momento. Aprofunda, vai muito além do que a gente já combatia, imagina, então, a necessidade hoje de se opor a esses tratados. Temos aqui dois companheiros bastante conhecidos no tema. Um vem da Europa, outro da América Latina. Um vem de um país que compõe o arco do Pacífico, que discute profundamente o TPP. Outro vem do país que, além de discutir o TISA, discute principalmente o Tratado Transatlântico. De forma que... Quem gostaria de começar? Tom, Carlos? Então, damos a palavra primeiro ao Tom, para conhecer um pouco as opiniões sobre TTIP e os tratados, em geral, da qual a União Europeia está diretamente relacionada. Bom dia. Primero de todo, disculpas por no poder hablar en portugués. Y hacer una pequeña memoria aquí, que conocí ayer en el Grito de los Excluidos, un compañero fundador de ACUT y también del sector metalúrgico, un italiano, Vito, que ayer fue conmemorizado por su muerte en pasado julio, ¿no? Entonces hacer esa pequeña memoria también a él y a todas las personas que ha dejado su vida en esa lucha contra el capitalismo tan feroz que estamos viviendo en este momento. Y también explicar un poco desde qué perspectiva voy a hablar, ¿no? Una perspectiva donde esa parte, cuando hablamos en muchos foros de que se estaba haciendo formas pocas democráticas y déficit democráticas, yo creo que hoy en día ya no podemos hablar con estas categorías, ¿no? Ante el terrorismo de Estado que se está haciendo de los estados europeos contra miles de personas refugiadas, no podemos ya hablar de categoría que estos son estados democráticos. Han dejado de tener esa categoría desde hace mucho tiempo. Y yo creo que eso nos pone también en un contexto diferente cuando hablamos de los gobiernos en la Unión Europea que están en esa ofensiva, tanto en la parte económica neoliberal como también en esa parte de ofensiva neoconservadora que se está viviendo. Al mismo tiempo, se dan luces de esperanza, como el gobierno de Syriza en Grecia, ¿no? Cuando ha, digamos, ganado las elecciones en enero, pero al mismo tiempo hemos caído en una profunda decepción cuando hemos visto que los propios estados y estas instituciones que hemos escuchado ahora, que representan en realidad solo los intereses del gran capital, obligaron al nuevo gobierno saltar por sus propios propósitos con las que habían ganado las elecciones. Y recordamos ahí estas frases en las cumbres de los gobiernos de la zona euro, que da igual si había elecciones en Grecia o no. Unas nuevas elecciones no van a cambiar las reglas del capital, ¿no? Yo creo que eso fue una enseñanza
no solo de la situación antidemocrática que se está viviendo, sino también de que hay una búsqueda de inestabilidad hacia aquellos gobiernos cuando en Europa intentan poner en marcha políticas antineoliberales, pues son atacados frontalmente. Y es interesante que el exministro de Finanzas, Varoufakis, utilizó una palabra que chocó mucho en los gobiernos de la Unión Europea, porque habló de terrorismo. Lo que había hecho la cumbre que les obligó a firmar ese documento era terrorismo. Terrorismo contra la población griega, contra el gobierno legítimamente elegido en Grecia. Era terrorismo. Yo creo que esto es un contexto sumamente radicalizado al que hemos venido hablando de las ofensivas neoliberales en las últimas décadas, y ahora se están cumpliendo varias cosas de lo que aquí también en el contexto con compañeras y compañeros que hemos construido durante varios años una red biregional enlazando alternativas, veníamos comentando de que no se podría referir positivamente a la construcción de la Unión Europea, sino era un proceso muy peligroso. Y hoy en día hay muchos artículos de opinión que van a ir a leer a raíz de esta situación en Grecia, donde de repente intelectuales, académicos o de diferentes sectores de la sociedad civil empiezan a hablar, uy, eso lo que está haciendo la Unión Europea no es muy democrático, ¿no? Pero llevamos, digamos, alertando de eso desde la fundación del Tratado de Maastricht en 1992, que era la pieza clave para entender que la política en la Unión Europea era gobernar para el capital transnacional y no para las mayorías sociales. Y yo creo que eso es importante que tanto en la academia como en todos los sectores de la sociedad y la política en Brasil y en muchas otras partes se sepa, porque lo otro sería engañarnos, engañar al resto. Justo ayer, simplemente para traernos una imagen, además de las imágenes de esa tragedia tan espantosa que vive miles de personas, más de 2.800 personas han sido asesinadas por las políticas fronterizas de la Unión Europea este año, solo en este año, 280.000 que han cruzado las fronteras, ¿no? Además de estas imágenes espantosas, una imagen de Bruselas ayer, una marcha de campesinas y campesinos que están denunciando que lo que reciben de precio por un litro de leche no llega ni a alcanzar el precio de producción, ¿no? O sea, el precio de producción está en 36 céntimos del euro por litro, y lo que están pagando ahora las grandes cadenas de supermercados son 19 céntimos de euro el litro. Y había una represión policial, como no se había visto en Bruselas desde hace muchos años, y esos, ¿se acuerdan de las primeras marchas de los campesinos en los años 60 contra la política agraria común, que eran las primeras expresiones del campesinado frente al poderío de política de libre comercio que se estaba implementando con esta política agraria común en los años 60, ¿no? Simplemente traernos estas imágenes de hoy día, ¿no? Bueno, yo creo que es importante para plantear este análisis sobre estas negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones desde el año 2013, en un contexto donde a partir del 2015 el 90% del crecimiento económico va a ser fuera de la Unión Europea, ¿no? Parten un poco de esa premisa donde se ha replanteado completamente el panorama del comercio internacional, y esa posición que tiene la Unión Europea y Estados Unidos como las potencias comerciales y de inversión va a cambiarse radicalmente en estos próximos 10-15 años. Y también en un contorno donde vivimos en un declive de la tasa de crecimiento económico, y muy importante el aumento de la deuda, que es una cuestión que seguramente Carlos va a estar muy de acuerdo. Hay una necesidad de relacionar el tema de comercio con la cuestión de la deuda, ¿no? Y tenemos una profundización de las cotas de descomposición social y de desigualdades como no se había tenido en Europa
desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que también es importante que obviamente en el mundo entero esto se ha vivido a raíz del capitalismo europeo, pero no se había vivido dentro de la misma corazón de la bestia. Ahora bien, es también importante que mostrar un poco estas nuevas fases, ¿no? Cuando se hablaba de otras generaciones de tratados bilaterales de comercio, que no voy a entrar ahora cuáles frases o cuáles supuestos falsos utilizaron en este momento, pero yo creo que ahora mismo es muy clave que los estados van a destruir lo último que quedaba aún de lo que serían los principios democráticos del Estado de Derecho aún existente en Europa. Y eso es muy claro cuando hablamos del nuevo panorama para la concentración de los mercados de capitales en los próximos años. O sea, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones no tiene nada que ver con generación de crecimiento, ni tiene nada que ver con generación de empleos, pero sí una fuerte intención de concentración de los mercados de capitales, y eso voy a explicar luego en un pequeño resumen, ¿no? Pero además de la desregulación del sector financiero, yo creo que es importante la componente de aumentar la seguridad jurídica y de profesionalizar y perfeccionar esa arquitectura de impunidad que habían creado con los diferentes marcos multilaterales y bilaterales en las últimas décadas. Y fundamentalmente, eliminar cualquier obstáculo para lo que sería obstáculos reglamentarios que limitan hoy en día todavía la acumulación de riqueza y de los capitales. Y eso es muy importante porque los propios estudios de la Comisión Europea parten de la idea de que el 80% de los supuestos beneficios, que habrá que ver si realmente van a existir estos supuestos beneficios económicos, vendrían de la eliminación o desregulación de un 25 hasta un 50% de la legislación existente. O sea, imagínense el 50% de la legislación brasileña que de repente quedaría, digamos, absolutamente eliminado, ¿no? Esto es el objetivo y por eso van a durar mucho más años de lo que en los medios de comunicación están hablando, ese gran paso hacia adelante. Entonces voy a ir a las grandes nuevas amenazas que plantea. En primer lugar, un recorte brutal en los salarios y en la desaparición de los derechos laborales. Yo creo que eso es también muy importante y ahora mismo no tengo el tiempo, pero si nos retraemos en la historia, yo creo que es importante siempre tener eso en cuenta. ¿Cuándo fue el momento de la esclavitud en los Estados Unidos? Entre 1790 y 1860, la producción de algodón creció un 200%. Y se convirtió Estados Unidos en el primer productor mundial de algodón. Cuando vamos a las raíces de cuáles fueron las razones, eran no la mejora de la productividad en base de mejora de regadío o de las semillas, etcétera, sino fundamentalmente aumentar la brutalidad del terror sobre los propios esclavos. Cuando ahora analizamos cómo ha aumentado la productividad en los estados del sur de Estados Unidos, estamos viviendo una situación, y eso no lo decimos nosotros, sino un estudio muy interesante del Boston Consulting Group del año 2011, que las fábricas en el sur de Estados Unidos van a tener mayor productividad y va a ser más barato producir en el sur de Estados Unidos que en China. Entonces, por eso, algunas empresas europeas, como Airbus, Mercedes-Benz y BMW, ya han trasladado sus fábricas del norte de Estados Unidos, del Midwest, hacia el sur de Estados Unidos, porque ha habido unas bajadas salariales brutales, una desaparición de la sindicalización brutales y un aumento de los costos de producción y los costos salariales en China. Y este estudio todavía hace una cuestión más elaborada. Analiza algunas regiones de China, no con las cifras globales, que todavía son mucho más alejadas de los salarios de un 40, o
sea, en Estados Unidos, en China globalmente son un 44% los salarios de Estados Unidos. Pero si se va a Shanghai, ahí los salarios ya son un 69% de Mississippi, que es uno de los estados donde más se han bajado los salarios y donde más se han perdido los derechos laborales. Si a esto añadimos que son justamente estos estados donde se han perdido todo tipo de clase, donde no hay derecho a la sindicalización, donde no hay derecho a la huelga, donde no hay derecho a la maternidad, etcétera, son justamente estos lugares donde más ha aumentado la violencia policial contra la población afroamericana, porque se están perdiendo también los derechos civiles y la propia derecha y los conservadores y el candidato Trump pide una desaparición de los derechos civiles. Entonces volvemos un poco a un escenario muy parecido a la guerra civil de Estados Unidos del siglo XIX. Perdón que me he extendido un poco, pero es importante que vemos también las nuevas amenazas de estas negociaciones que a veces no son tan fácilmente identificables. El segundo gran planteamiento es el nuevo marco para las inversiones. Y ahí volvemos a lo que perdieron la oportunidad con el Tratado Multilateral de Inversiones de 1998, pero ahora es como multiplicado la fineza, digamos, jurídica con lo que están trabajando. Pero hay un argumento todavía menos discutido, y es que si sumamos el Tratado Transpacífico y si sumamos las inversiones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, hoy en día solo el 10% de las inversiones globales estarían cubiertos por esta mala forma de la seguridad jurídica, como ellos lo llaman, de los mecanismos de solución de controversias entre inversor y Estado. El 10%, ¿sí?, de las inversiones globales. Si se suma los capítulos del ISS que se están negociando dentro del TPP y dentro del TTIP, llegaríamos hasta un 90% de los flujos internacionales de inversiones. Y eso es una de las grandes diferencias en la concentración de los mercados de capitales que habría con estos tratados y la cuestión de la seguridad jurídica. Por ejemplo, Estados Unidos con Europa solo tiene tratados bilaterales de inversiones con ISDS, con 7 estados que son muy menores en la importancia económica, que son de la Europa del Este. Con todas las grandes economías como Alemania, Francia, etcétera, no tiene tratados bilaterales, por lo tanto, todavía no hay forma de que las empresas de Estados Unidos pudiesen utilizar los tribunales de arbitraje privado para demandar a los estados europeos. Pero justo eso es lo que están ahora pretendiendo, porque hay muchas nuevas formas. Las situaciones de la deuda, las cuestiones de cambios legislativos energéticos han planteado muchísimas nuevas demandas, y España de repente aparece como una de las países más demandadas, cuando durante mucho tiempo fue Argentina ante el CIADI frente a estas cuestiones, ¿no? Y lo que es importante es vincular esa forma de legalizar esta corrupción y este expolio de lo público y lo que nosotros planteamos, por eso la palabra de la mafia, ¿no? Yo creo que reivindicamos de directamente nombrar este sistema económico como una mafia económica y política. Y solo un detalle interesante: la Comisión Europea en varios casos contra España ha planteado un amicus curiae porque quería aparecer como una de las partes en los tribunales de arbitraje. ¿Y saben qué decían los árbitros? Ustedes paguen lo mismo lo que pagan las otras partes de las negociaciones. Y como la Comisión Europea no tiene presupuesto, pues en varios amicus curiae no se puede presentar como parte, cuando realmente tiene desde el Tratado de Lisboa la política exclusiva en la política de inversiones, ¿no? Entonces se está llegando a unos absurdos impresionantes, ¿no? Luego, si quieren, les pongo otro ejemplo de Rumanía, donde es todavía más absurdo. Voy más rápido. El tercer gran aspecto, los servicios públicos. Sabemos todas y todos, desde el fracaso de la ronda de Milenio, hay una promesa del poder político hacia el poder económico, que era la inclusión de una serie de servicios aún no mercantilizados. Y si vemos toda la lista que hay ahora negociándose entre la Unión Europea y Estados Unidos y en el TISA,
estamos viendo ahí dónde está la famosa promesa que ahora quieren cumplir, que está abierta desde 1999. Y ahí hay una cuestión muy importante. Algunas de las cuestiones de excepciones que todavía tenían varios países europeos desde las últimas negociaciones del GATS en el 2003, de repente desaparecen en la nueva forma de negociaciones con Estados Unidos. Y lo que estamos viviendo ahí es una nueva forma de negociación que antes no existía. En el acceso al mercado es lista positiva, por lo tanto, solo se negocia lo que se acuerda a negociar. Pero en el trato nacional hay una lista negativa, por lo tanto, todo se negocia salvo los estados excluyen algo desde el principio de las negociaciones. Y eso es una nueva forma de negociaciones muy peligrosas que se está utilizando en TISA y que por primera vez los estados de la Unión Europea han aceptado. En realidad querían que las dos sean de lista negativa, pero había un rechazo de algunos Estados miembros, por lo tanto la Comisión Europea tuvo que dar un paso atrás en la parte de acceso a mercado. Y luego la cooperación reguladora. La cooperación reguladora es una nueva fase de privatizar la ley con una ley. Y ahí estarían directamente el capital transnacional coescribiendo, colegislando, porque recibirían cualquier nueva legislación europea antes de que pasara al Parlamento Europeo o a los parlamentos nacionales. Como ya me ha pasado el tiempo, no voy a tener tiempo para explicarme más, pero la cooperación reguladora, porque hemos hablado mucho sobre el ISDS y las inversiones en relación con el TTIP, pero la cooperación reguladora es una nueva fase de cambiar radicalmente la forma de entender la ley y de hacer la ley en el futuro. Hay una cuestión ahí que van a meter que es una cláusula de revisión y todos los temas que no son capaces de acordar durante las negociaciones lo van a dejar abierto y luego no van a requerir ratificaciones nacionales o por los parlamentos en las nuevas formas que acuerdan de cara al futuro. Importante también el capítulo sobre energía y materias primas, donde por primera vez en la historia de Estados Unidos se rompe la prohibición de la exportación de gas y petróleo, donde se están desregulando marcos legislativos que existían desde antes de los años 70, ¿no? Bueno, como me he extendido ya del tiempo, tal vez solo una relación con el TISA, porque para la Comisión Europea la negociación de la parte de servicios es la misma en TISA que la que llevan en el TTIP con Estados Unidos. Y ahí solo quiero mencionar 3 aspectos jurídicos que son muy perversos y que ya, y eso es muy importante tener en cuenta, están en el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Canadá que se terminó de negociar en el 2014 y que va a empezar a ratificarse a partir de enero del 2016. Uno es una cláusula que se llama standstill y eso tiene que ver con la obligación de congelar legislación de cara al futuro. La otra es la ratchet clause, que es una cláusula de trinquete que no permite volver a niveles de liberación que habías, digamos, acordado en el pasado. Entonces, claro, no van a poner que tú estás obligado a privatizar, pero los sectores que ya has permitido la entrada de competidores privados, estos sectores no puedes volver a nacionalizar completamente, ¿no? O sea, esta es una de las cláusulas que han metido ahí. Hay una movilización tremenda por parte de los municipios, de las comunas, de los gobiernos regionales, que claramente ven ahí violado tremendamente su poder legislativo, ¿no? Y en el Tratado Unión Europea-Canadá, igualmente lo que perciben en TISA, la irreversibilidad del tratado y restringir a los gobiernos de administrar su propia legislación. Entonces ahí han puesto un tope regulador, poner un límite a la regulación futura que se plantea desde los gobiernos. O sea, son peligros enormemente afinados que se están ahí metiendo tanto en las negociaciones de TISA como del TTIP.